Los Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3. De la palabra del Señor. Hebreos capítulo 2, versículos 1, 2 y 3 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dice el escritor a los Hebreos, por tanto, es necesario, yo no lo subrayé, pero lo tengo que hacer, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y el relato ciertamente continúa. Es necesario. Una palabra que tenemos que tener en mente, porque aquellas cosas que son necesarias no pueden obviarse, no pueden saltearse. Es necesario. Tiene que estar, tiene que hacerse, tiene que ponerse en práctica. Es necesario que con más diligencia, o sea, está dando a entender como que le está hablando a personas que de alguna manera están enfocadas, pero que de pronto no le ponen toda la diligencia, todo el esfuerzo, toda la atención que debiera tener, es decir, corriendo el peligro del descuido. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que oímos, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y como dije, el relato continúa. Dentro de aquellas cosas que un creyente puede descuidar, es el privilegio, es la oportunidad, es la tremenda bendición que el Señor le otorga al hombre y a la mujer que se arrepiente de alcanzar a través de los méritos de Cristo la vida eterna. Y es cierto que nosotros no le podemos agregar ni quitar nada a lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Fue total, fue absoluto, fue perfecto, fue completo. Pero hay una responsabilidad de parte nuestra, hermanos, y es de ser obedientes, de creerle al Señor y de vivir la clase de vida que Él nos vino a mostrar que debemos vivir. Me pregunté muchas veces, porque a veces a usted le pasa como a mí, nos encontramos en la calle, en la cola del cajero, en algún lugar específico, nos encontramos con hermanos que conocemos de años y después de saludarle y entablar allí una conversación, la pregunta obligada, ¿te estás congregando? No estoy congregando. Y siempre hay razones, siempre hay excusas, siempre hay motivos por los cuales las personas se dejan de congregar.
A veces la culpa es personal, descuido, ocuparse de cosas que no son o que no le llevan justamente a la vida espiritual. Y de pronto desenfocarse y perder el rumbo. Y a veces también tenemos que asumir que hay personas que dejan de congregarse porque a veces no encuentran en el grupo de la iglesia, no encuentran dónde encajar, y entonces está allí como un espectador y parece que no tiene cabida en ningún lado. Y a veces también esas otras cosas, ¿vio? Alguien le dice algo y se duele, se lastima. Y debemos ser cuidadosos con todas esas cosas para no ser nosotros responsables justamente de que alguien quede lastimado, herido y de pronto pierda el rumbo. Pero es necesario que con más diligencia podamos atender a lo que hemos oído. Y cuando habla de lo que hemos oído, habla del Evangelio, habla de la palabra del Señor, habla de la revelación de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor, que Él murió por mí, me perdonó, ocupó mi lugar y me hizo libre de todo mi pasado, me hizo libre del peso del pecado que estaba sobre mi vida, me hizo libre de la condenación a la cual iba caminando a ciegas, pero el Señor vino, nos alumbró, nos perdonó, nos limpió, nos ayuda ahora en el proceso de continuar caminando por la senda. Voy caminando, y el que va caminando está en movimiento, ¿cierto? No es que se detuvo, sino que está avanzando y que puede ver, algunos caminan con paso más rápido, otros con paso más lento, pero lo importante en definitiva es avanzar, Detenernos puede tener sus malas consecuencias. Las causas del descuido espiritual, porque hoy estamos viendo, como digo, muchas personas, muchos cristianos desenfocados, que se distrajeron, que se descuidaron en algún momento y hoy están lejos de la comunión con la iglesia, hoy están lejos de la relación con el Señor. Si usted le pregunta, ¿estás orando? No, la verdad que no estoy orando. ¿Estás leyendo? No. ¿Te estás congregando? No. ¿Tenés relación con algún hermano para pedirle? No, tampoco. Es decir, se aislaron o encontraron otro grupo de personas con quien se relacionan que lamentablemente le llevan a alejarse de las cosas espirituales y le meten o le introducen en un mundo donde el pecado tarde o temprano hará estragos en su vida. Ahora, ¿cuáles son las causas o qué posibles causas? Mire, cuando nosotros estudiamos la vida del sabio Salomón, y a mí me gusta decirlo, el sabio Salomón, porque la sabiduría de Salomón no era natural, era un don de Dios que había recibido. Y qué lindo uno dice, ¿cuántas veces no a usted le habrá pasado como dice, Señor, dame sabiduría? Dame sabiduría. Bueno, a Salomón le dio una sabiduría que sobrepasaba el nivel de todos los seres humanos. Tenía una sabiduría impresionante que era un don, un regalo, un beneficio que Dios le había dado. Esa terrible, tremenda sabiduría. Logró un reino de paz. No hubo guerra en los tiempos de Salomón. Es decir, que la diplomacia estaba allí, tenía esa capacidad para gobernar y para manejar los asuntos del reino de tal manera que no había situaciones que pusieran en riesgo su reinado, ni tampoco la paz que en su reino era necesaria. Dios le había dado algunas recomendaciones a Salomón. Le había dicho cada día
tomarás la copia de la ley en tus manos y la leerás. Cada día tenía que refrescar los mandamientos del Señor. Cada día. Y dentro de las advertencias que el Señor le había dado dos muy particulares. No amontonarás o no traerás, no juntarás caballos. Y tampoco debía tener muchas mujeres. Coincidentemente, dos de las cosas que aparentemente a Salomón le atraparon. Fue a Egipto, estableció relaciones con Egipto y trajo caballos de Egipto, entre otras cosas, ¿verdad? Porque también le gustaba un poco ostentar y entonces todo lo sobrecargó de oro. Su carroza era esplendorosa, cubierta en oro. Su palacio del bosque era realmente una cosa impresionante. Pero amontonó caballos, amontonó oro y también tuvo problema con las mujeres. 300 concubinas. Y dice la palabra del Señor que este hombre que tenía toda la sabiduría, a veces me pongo a pensar y digo, superaba la sabiduría de Bill Gates, de todas estas personas que a nosotros nos asombran con las creaciones, con los descubrimientos, con los avances que lograron en la tecnología, científicos, médicos que han hecho realmente descubrimientos y han logrado resultados que uno dice, ¡wow! ¡Qué bárbaro! Y Salomón tenía un nivel de sabiduría por encima de todos los seres humanos. Sin embargo, en algún momento Salomón se descuida. Porque si usted lee la Biblia todos los días va a tener fresco en su mente, en su cabeza y en su corazón lo que dice la palabra del Señor. Y entonces cuando usted se encuentre frente a alguna tentación, frente a alguna situación, que no la vamos a poder evitar, porque van a estar. Porque el enemigo anda buscando a quien devorar y porque el enemigo le va a presentar situaciones delante. Pero si usted tiene clara y fresca la palabra del Señor, el Espíritu Santo le va a recordar la palabra y usted va a decir, no, en el nombre de Jesús. Y va a rechazar y va a resistir y va a tener la capacidad para negarse a aquellas cosas que el enemigo le está queriendo llevar por esa senda, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasó con Salomón, hermanos? Un hombre que Dios lo había preparado para que pueda mantener ese nivel de sabiduría y lograr un reino maravilloso y fundamentalmente, hermanos, terminar su carrera victorioso. Porque yo me pregunto, ¿de qué sirve que yo me convierta al Señor y de principio haga un montón de cosas para el Señor y me esfuerce y logre resultados si después de última me descuido y termino en el mundo o termino negando al Señor o termino esclavo de algún pecado o de algún vicio? ¿De qué me sirvió todo lo anterior si realmente mi final fue funesto? Pues eso fue lo que pasó con Salomón. Las mujeres inclinaron el corazón de Salomón. Y este hombre que tenía clara su devoción a Dios, este hombre que conocía a Dios, este hombre que había recibido de parte del Señor tremenda sabiduría y tremenda bendición, termina levantando altares a los dioses de aquellas mujeres porque ni siquiera eran cristianas, ni siquiera eran creyentes en Dios.
Así que arrastraron su corazón y terminó levantándole altares a esas deidades en los lugares altos. Y arrastraron el corazón de Salomón y se hizo idólatra. Nos preguntamos, ¿cierto? ¿Cómo puede ser? Pero no es la pregunta que a veces nos hacemos cuando nos encontramos con alguna persona que transitó su vida cristiana, inclusive llegó a predicar, llegó a tener un ministerio, llegó a servir al Señor en algún área determinada y de pronto lo vemos destruido, derrotado, alejado del Señor, y nos preguntamos, ¿cómo pudo haber llegado a esta situación? La primera causa, la primera cosa que encontramos, hermanos, es que no debemos relacionarnos con aquellas cosas que Dios no aprueba. No tenemos que relacionarnos. Tenemos que tener claro el límite y decir, hasta aquí llegué, allí no, porque ya no es el terreno donde la bendición de Dios me va a acompañar. Entonces, no relacionarme con aquellas cosas, con aquellos sentimientos que me van a llevar a quebrantar lo que Dios nos ha mandado a través de su palabra. Salomón sucumbió, Salomón fue derrotado en esto. Le gustaban los caballos. Usted conocerá a alguno que le gustaban los caballos, ¿verdad? Y que iba allí cerquita de la estación, y dejaba el sueldo, dejaba el sustento de los hijos, dejaba todo allí, porque no me gusta, es una pasión, ¿vio? Y otro, otras cosas, No vamos a hablar de eso, pero vinimos a hablar del peligro de descuidarnos, hermanos. Salomón descuidó sus deberes como creyente. Salomón descuidó el mandato que Dios le había dado. Salomón terminó siendo convencido de hacer las cosas que no tenía que hacer. Se relacionó con mujeres que eran paganas, se relacionó con personas que le arrastraron lentamente y terminó una vida de idolatría, una vida donde fomentó y permitió y dio las posibilidades para que se levantaran altares cuando otros reyes iban y derribaban los altares de aquellos dioses paganos, Ciertamente hay varios reyes que hicieron esto, iban y derribaban todos los altares que no estaban dedicados al Señor. Sin embargo, Salomón levanta altares para complacer aquellas relaciones que tenía con aquellas mujeres. Y fue seducido en ese sentido. Caminar fuera de la voluntad del Señor, hermano, es otra de las cosas que él hizo. Comenzó a caminar fuera de lo que Dios le había mandado y comenzó lentamente a quebrantarlo, comenzó a desobedecer al Señor y a hacer cosas que no debía hacer. Parece que siempre las cosas malas son más atractivas que las cosas buenas, ¿cierto? Usted se dedica a hacer la obra del Señor, usted se dedica a hacer algún beneficio a alguna persona y demás. Eso nadie lo ve, pero cuando a usted siente la tentación a hacer algo indebido, parece que eso es atrapante, que eso es importante, que si yo hago esto, entonces soy más vivo, soy más inteligente, y en realidad es todo lo contrario, todo lo contrario. Cuando nosotros amamos lo que Dios no ama. Cuando amamos lo que Dios no ama. Y acá podríamos detenernos por un tiempo hablando de aquellas cosas que la Biblia dice que Dios aprueba y de aquellas cosas que la Biblia dice que Dios reprueba, es decir, que Dios no aprueba. Pero a veces parece
ser que lo que Dios reprueba es lo que a mí más me llama la atención. Es lo que a mí me hace sentir que la adrenalina corre por las venas, ¿vio? Y en realidad lo que corre por la vena no es la adrenalina, es el pecado, es eso que nos lleva justamente a quebrantar la ley de Dios y después quedamos expuestos frente al pecado. Y hay una cosa no menor, hermano, que le pasó también a este hombre Salomón, que es, como digo, un detalle no menor, y que es dedicar tiempo a aquellas cosas que Dios no valora. No voy a abundar en este tema, porque dicen los psicólogos hoy que uno de los problemas de la sociedad actual es justamente eso, es la cantidad de distracciones que uno tiene en la vida, porque todo está al alcance, la telefonía celular, el Netflix, el YouTube, y usted cuando quiere acordar, llegó la noche y usted estuvo distraída en muchas cosas que nos distraen. El celular es una bendición, pero de pronto si me pongo a leer todos los mensajes y a mirar todo lo que está allí, dediqué, no sé, 2 horas, 3 horas. Entonces tengo que priorizar, tengo que entender qué es lo que tiene realmente importancia y lo que puede esperar. Dedicar tiempo a cosas que Dios no las valora o que no son provechosas para nuestra vida. Y entonces eso habla de la administración en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo administramos nuestra vida? ¿Cómo administramos nuestro tiempo? Un bien no renovable, porque dice el refrán que el tiempo perdido, ¿qué dice? El tiempo perdido, dicen los americanos, no se recupera jamás. Y es cierto, el tiempo no se puede almacenar. Qué lindo sería, ¿no? Guardar, almacenar tiempo, y entonces cuando tengo 80, 90 años, digo, bueno, tengo 10 añitos guardados, voy a echar mano a lo que guardé, pero el tiempo no se puede guardar, el tiempo no se puede detener. El tiempo avanza inexorablemente y la única forma es aprovechando bien el tiempo para tomar el provecho necesario y fundamentalmente en aquellas cosas que tienen que ver con lo espiritual. ¿Cuáles son las consecuencias de ese descuido o de nuestros descuidos? Eso es lo que nos lleva a pensar, ¿no? Bueno, si yo me descuido de mi vida espiritual, si yo me relaciono con cosas que no me tengo que relacionar, si yo amo lo que no tengo que amar, si yo dedico tiempo a cosas que no tienen valor, ¿qué consecuencias me puede traer? Mire, la primera, el enfriamiento. Nos enfriamos espiritualmente. ¿Le pasó o no? A mí sí. A mí sí, ¿vio? Sí, creo que sí. Creo que nos pasa a todos, ¿verdad? De pronto uno no tiene el mismo deseo de orar, no tiene el mismo deseo de leer la Biblia. Recuerdo una vez que una persona me dijo, hermano, a mí me cuesta leer la Biblia. Y yo le decía, sí, a mí también. Me cuesta orar, a mí también. Pero me tengo que obligar a hacerlo. Porque si yo no me obligo y si no tomo un compromiso de hacerlo todos los días y hacer de ello un hábito, de tal forma que el día que me levanté y no oré, siento que me está faltando algo y entonces tengo que ir a orar. Pero si yo no me hago el hábito, muy pronto pasará la semana y me doy cuenta que en toda la semana no oré o en toda la semana no leí la palabra del Señor. Y por eso es que debemos, hermanos,
mantener nuestros hábitos en el Señor y no descuidarlo, porque eso nos va a llevar a enfriarnos, Y vio cuando usted, no sé sí, seguramente le habrá pasado, pero yo me acuerdo las guardias, cuando estaba en el servicio militar, las guardias nos ponían ahí en un puesto y en invierno hacía un frío allí en Puerto Belgrano, y había un puesto que yo siempre trataba de que me toque allí, porque era justamente la escuela donde le daban, le enseñaban a leer y a escribir a los soldados que no habían tenido la posibilidad de aprender. Y esa escuelita que había allí era un edificio, tenía tiro balanceado, y vio que el tiro balanceado tiene la salida, y ahí, ¡ay, qué calentito me ponía ahí! Y estaba, pero el frío a uno lo va anulando, ¿vio? Se endurece, Los que andan en moto, ¿vio? Ay, esos inviernos en la moto, y después los dedos quedan duros porque los músculos allí se endurecen a causa del frío. Bueno, esto es igual, hermano, cuando nosotros abandonamos los hábitos de la oración, de la lectura, de nuestro servicio al Señor, al igual que el congelamiento, nos vamos endureciendo, nos vamos enfriando y nos vamos quedando sin actividad. El enfriamiento. Y el enfriamiento lleva al estancamiento. Me endurecí y quedé como la mujer de Lot, convertida en una estatua de sal. Allí, dura. No pudo moverse más. Enfriamiento, estancamiento y deslizamiento. Porque si pudiéramos mantenernos, aunque fuera fríos, pero generalmente estos pasos se dan en la vida espiritual de tal manera que luego viene el deslizamiento. Y el deslizamiento es tan terrible. Estos días leía un relato de una historia real, verídica. Allí en el límite entre Estados Unidos y Canadá están las cataratas del Niágara. Y las cataratas del Niágara dice que, yo no las conozco, pero dice que tienen señalamientos para las personas que de pronto navegan por las zonas allí cercanas, a donde van alertando de los lugares donde hay que tomar demasiadas precauciones para poder navegar, y hay un límite en donde desde allí en adelante no se puede navegar. Muchas personas desafiaron esos límites pensando: yo tengo un motor que puede resistir la fuerza del agua, y trataron de trasponerlo y sufrieron las consecuencias porque no hubo motor, no hubo potencia que pudiera resistir la fuerza del agua, y fueron por la cascada hacia abajo. Pero dice que esta persona le gustaba pescar, y entonces subió a un bote allí con sus equipos de pesca y comenzó allí. Y de pronto estaban lejos todavía de la zona de peligro, pero el sol, y estaba cansado, y le dio sueño y se quedó dormido este hombre. Y el bote, la lancha donde él iba moviéndose apenas por la corriente del agua, pero el movimiento era muy lento, muy suave, así que no generó ninguna situación en él para que él se despierte, así que dormía plácidamente. Y de pronto la embarcación comenzó a tomar más velocidad, porque el agua, por cierto, le iba arrastrando, le iba llevando, y dice que en un momento a personas que estaban así a la distancia y podían ver desde allí, comenzaron a gritarle: cuidado, y de pronto se despierta, pero cuando se despierta no pudo lograr vencer la resistencia del agua, y fue allí a la boca de la catarata y murió allí. ¿Sabe? A veces nos pasa igual, ¿vio?
no es que algo es repentino y algo se aparece allí, porque si el diablo le dijera, yo soy el diablo, nosotros le rechazaríamos, le resistiríamos, pero se presenta como ángel de luz, se presenta con algo que aparentemente pareciera que es bueno, que es beneficioso, porque si no, no nos engañaría, ¿verdad? Y poco a poco somos movidos, nos deslizamos, nos va arrastrando lentamente, casi imperceptiblemente, hasta que de pronto cuando queremos darnos cuenta ya estamos en un camino sin retorno, sin retorno. Y eso nos lleva a algo que es tan trágico, que es la esclavitud del pecado. El pecado nos hace esclavos. Nos hace esclavos. Le damos lugar a algo que parece inofensivo, pero sabemos que no debe ser. Comenzamos a practicar el pecado. Se hace un hábito en nosotros, perdemos el temor del Señor y entonces ya no hay una barrera, ya no hay un límite, puedo trasponerlo tranquilamente y luego me convierto en esclavo. Me convierto en esclavo y quiero salir y no puedo, y como aquel pescador llegó al borde de la catarata y allí descendió porque no pudo volver, no pudo retornar. El pecado nos hace esclavos, hermanos, y de eso debemos evitarlo, porque el proceso es que el corazón se endurece. Y viene alguien y le dice, hermano, te estamos esperando, estamos orando por vos. No, yo estoy bien, no hay problema. Se endureció el corazón. Se pierden aquellos valores que son los que nos pueden mantener en el camino del Señor. Perdemos la pasión por el Señor. Perdemos la unción del Señor. Perdemos la gracia del Señor para aquellos que sirven. Y nos exponemos a la ira de Dios. Nos exponemos a la ira de Dios. Lo cual trae la muerte espiritual. La muerte espiritual. Por tanto, que decía, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído para no apartarnos de ellas, no sea que nos deslicemos. A mí no me va a pasar. Voy a probar solamente, a ver, y total, si veo que no funciona, me vuelvo, pero sabe, a veces el camino es sin retorno y de eso debemos cuidarnos, hermanos. Aleluya, es necesario. Y si la Biblia dice que es necesario, hermano, es para tomar en cuenta, porque el deslizamiento está allí como un peligro frente a nosotros, porque la muerte espiritual, porque la pérdida de la gracia de Dios, la pérdida de la unción, la pérdida de esa posibilidad de seguir caminando por la senda hasta llegar a la meta. Recuerde, el Señor dijo y enseñó que bien buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es decir, que la fidelidad es necesaria porque nos va a ayudar a llegar hasta la meta, hermanos. Hasta la meta. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida.
Pero debemos cuidar nuestra vida espiritual, hermano. ¿Y cómo podemos cuidarla entonces? Es orando. ¿Cómo podemos cuidarla? Es leyendo, estudiando, aprendiendo la palabra, tratando de sacarle provecho a la palabra, y lo que no entiendo lo consulto, lo pregunto. Hermano, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo entendés? ¿Cómo se puede explicar esta situación? Y entonces no nos quedamos, sino que vamos creciendo en nuestra vida espiritual, y también vamos manteniendo nuestra oración para que podamos estar firmes y no deslizarnos. El peligro del descuido, y yo no sé por qué Dios puso esto en mi corazón, que estuvo dando vueltas como un mes allí, dando vuelta el descuido, y de pronto el Señor me hacía ver algunas situaciones de familias que se descuidaron, hermanos, se descuidaron. A veces pienso esas familias donde partió uno de los integrantes de la familia, venía toda la familia, estaba toda la familia en la iglesia, pero de pronto faltó uno de los integrantes y vino el desplome. Pareciera que la columna que sostenía a la familia, el Señor se la llevó y la familia se desmoronó, la familia perdió los estribos, la familia dejó de congregarse lenta y progresivamente, y comenzaron a vivir lejos de la fe del Señor. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y uno dice, hermano, cuando yo enciendo allí el televisor y veo los programas cristianos, veo iglesias cada vez más grandes, mega iglesias, tremenda cantidad de gente que se congrega. ¿Cómo no va a haber fe en la tierra? Pero la advertencia es, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que todos vamos a estar firmes en el Señor, resistiendo en el Señor, orando, buscando, clamando? Ven, Señor, sí, ven, que nos ayude el Señor, hermano. Pero la advertencia para este día es no descuidando una salvación tan grande. Nos ponemos de pie para orar al Señor. Y para los que el Señor nos llamó a predicar, para los que el Señor nos dio una responsabilidad, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don, no descuides esa gracia que Dios puso en tu vida. Si te llamó a servir, si te llamó a predicar, si te llamó a hacer una tarea en la obra del Señor, no descuides el don que está en ti. Aleluya. También está el peligro de descuidarnos en el área ministerial, y de pronto los resultados serían tremendos, hermanos. Porque si una persona que comienza su vida cristiana se desvía, se aleja, se aparta, el daño será personal, el daño será para sí. Pero si un obrero del Señor, si alguien que está sirviendo, si alguien que de alguna manera es un referente en la iglesia, se desvía y se descuida, y de pronto cae de la gracia del Señor, puede producir tremendo daño al pueblo del Señor. Por eso los que tenemos responsabilidades debemos observar con más cuidado el hecho de no descuidarnos, de estar atentos y de cuidarnos unos a otros. Hermano, ¿qué te pasa? Te veo medio debilitado. Vamos, fuerza, arriba, vamos allí, para que no la obra del Señor no tenga daño. ¿Me acompaña? Vamos a orar al Señor. ¿Sí? Padre querido, en el nombre de Jesús, no tenemos palabras, Señor, para agradecerte
Cada vez que tú nos das la oportunidad de reunirnos en tu nombre y de rodear esta palabra, Señor, que es una fuente de sabiduría, es una fuente de gracia, porque a través de ella tú me hablas, a través de ella tú me guías, a través de ella me diriges, a través de ella, Señor, me sacudes espiritualmente para hacerme ver aquellas cosas, Señor, que necesito reforzar en mi vida, aquellas cosas que necesito desalojar de mi vida. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por la comunión con tu pueblo. Gracias porque podemos estar juntos, porque podemos cuidarnos unos a otros y ponernos espalda con espalda para resistir al enemigo y para resistir aquellas cosas que el enemigo nos quiere seducir, nos quiere engañar, nos quiere tomar por sorpresa, Señor. Ayúdanos a no descuidarnos fundamentalmente en la vida espiritual, Señor, porque las consecuencias son tremendas, son terribles. Tu palabra lo advierte, Señor. Y tu palabra nos da tantos ejemplos de personas, Señor, que desde la antigüedad y hasta nuestros días se descuidaron y algunos tuvieron la oportunidad de recomponer su vida, de volverse a ti, de ser restaurados, pero hubo otros que no tuvieron el valor, no tuvieron la decisión de volverse a ti y sufrieron consecuencias eternas, Señor. Hoy como ayer, estas cosas, Señor, son parte de la vida de cada uno de nosotros. Y necesitamos, Señor, la suministración de tu Espíritu Santo para que, Señor, nos alerte, para que nos ayude, para que nos fortalezca, para que nos alcance gracia, Señor, para no desatender las cosas que hemos oído, para estar atentos, para no descuidarnos, para no desviarnos, para no resbalarnos, para no, Señor, para no ser arrastrados por el error, por el pecado, por aquellas cosas, Señor, que el enemigo utiliza a fin de seducir, si fuere posible, a los escogidos, Señor. Pero qué bueno es saber que tú estás con nosotros. Y que si yo tengo mis oídos atentos y si mi vida espiritual está, Señor, rodeada del temor a ti, Señor, el enemigo no podrá, Señor, seducirnos, porque tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a alertar, nos va a mostrar el peligro, nos va a encender esa luz en nuestro interior para hacernos ver, para poder discernir y poder ver, Señor, el engaño, el error, el pecado y las consecuencias de tomar decisiones a la ligera, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y fundamentalmente en esta hora, Señor, que vamos a participar de la cena del Señor, que vamos a recordar tu muerte en la cruz, que vamos a recordar, Señor, que tú pagaste la deuda que yo no podía pagar y me hiciste libre y quitaste aquel decreto, aquella ordenanza que me condenaba, Señor, y me hiciste totalmente libre ahora para transitar el camino, para vivir una vida de victoria y para llegar a la meta y escuchar tu voz dándome acceso a la gloria eterna. Señor, ayúdanos porque somos débiles. Ayúdanos, Señor, porque no somos mejores que otros. Ayúdanos, Señor, porque no podemos pensar que a nosotros no nos va a pasar. Solamente tu gracia nos puede sostener, Señor, y de ella nos agarramos, de ella nos aferramos. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.